Quiero entonces plantearle la situación entre dos personas que se encontraron y las dos personas tenían experiencias de rechazo. Hemos leído bastante, sé que usted ha aprendido mucho, pero qué importante que podamos nosotros reconocer las diferentes situaciones que se dan. En un caso, digamos, del rechazo, estamos hablando del rechazo que produce amargura. Le voy a recordar esto para no leerle lo que ya hemos leído. Resulta que hemos leído que Saúl, un muchacho hijo de un padre que perdió unas asnas, fue escogido por Dios para ser rey sobre el pueblo de Israel. Este muchacho era más alto que todos los demás. Era un muchacho apuesto, dice la Biblia que era valiente. Dios determinó para él derramar su Espíritu Santo sobre él, no ponerlo a vivir dentro de él como usted y yo lo tenemos, no. Simplemente que viniera y lo revistiera de autoridad y poder para poder poner sobre él el reinado. Resulta que así fue. Saúl fue mudado en otro hombre. Saúl profetizó y a partir de ese día entonces ya quedó listo para ser ungido como rey. Samuel lo cita para un día en especial y cita a todo Israel para coronarlo, para ungirlo como rey, pero él no aparece. Y es aquí donde vemos las primeras señales de el rechazo que Saúl muy posiblemente pudo haber sufrido, porque él se esconde. Timidez es una de las consecuencias bien fuertes del rechazo. Inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que se van a burlar de mí? ¿Será que esto es una charla? ¿Será que cuando yo vaya todo el mundo se va a reír? Me van a decir, creyó que de verdad lo iban a ungir como rey. Y él empieza a demostrar el daño que tiene en su corazón cuando trata de congraciarse con el pueblo, cuando trata de buscar aprobación del pueblo, desobedeciendo a Samuel, que en este caso era desobedecer a Dios, porque Dios le habló a través de Samuel, pero él le desobedece con tal de encontrar una aprobación del pueblo. Esto es una señal innegable, inequívoca del temor que tenía Saúl al rechazo. Recuerde que es temor al rechazo, rechazo a sí mismo, que es el autorrechazo, y rechazo por las personas más importantes de su vida. Nosotros vimos estas tres y hemos estudiado en Saúl estas tres situaciones. Él rechazó a las personas más importantes de su vida, rechazó a su hijo, rechazó a su hija, todo porque se le metió a la cabeza que David era su enemigo, con miedo, porque esa es otra cosa, ¿no? Los celos y la envidia están siempre en la persona rechazada, con miedo a que David ocupara su lugar, se puso en contra de su hijo, a su hijo lo ofendió, hijo de tu mala madre, le dijo. A la hija que porque dejó escapar a David, también se enojó con ella. Ahí están. Pero resulta que un día se encuentran, retrocedemos, un día se encuentran este rechazado con otro rechazado, David. David había sido separado del núcleo familiar, se le habían puesto como pretexto para apartarlo de su familia. Se habían comprado unas pocas ovejas y eso era suficiente para mantenerlo allá en el campo. Y no era muy bien visto por sus hermanos mayores. David no tenía ni el agrado, ni la aprobación, ni la aceptación de sus hermanos mayores. Eso lo vimos cuando David le fue a llevar algunos víveres a sus hermanos a la guerra y él dijo, ¿qué está pasando? ¿Y ese tipo quién es? No, pues que ese es Goliat. Y que ya vino este hombre ¿qué te pasa? Le dijo el hermano mayor. Viniste nada más a ver qué ves por ahí, a curiosear. Yo sé la malicia de tu corazón. Y David dice, pero ¿qué estoy diciendo? Solamente es hablar.
solamente esto que estamos haciendo es hablar. No, se encontraron dos personas en una situación muy similar. Saúl con todo lo que refleja, su estado de rechazo. Y David, un hombre que había sido sacado de su núcleo familiar, pero que a diferencia de Saúl, David había buscado a Dios en la soledad de ese monte, en la soledad de esas praderas donde tenía las ovejas. David le decía al Señor lo que estaba sintiendo, el miedo que sentía. David le contaba al Señor y a través de los cantos se conectaba con el Señor, con Dios. Y cuando sintió miedo le pidió ayuda al Señor y se enfrentó a osos, se enfrentó a leones. Y David hizo del rechazo, hizo la mejor forma de acercarse al Señor. Y cuando David y Saúl se encuentran, David es un músico que toca el arpa, Saúl está loco, un demonio lo enloqueció a partir de las consecuencias del rechazo, desobedeció a Samuel, rechazó la orden de Dios, fue destituido por Dios, el Espíritu de Dios se apartó, el mismo Espíritu que vino y lo mudó en otro hombre, ese mismo Espíritu se fue. Y vino un demonio, un espíritu malo, ¿de parte de quién? De parte de Dios, no se le olvide eso. De parte de Dios vino un espíritu malo y empezó a afligirlo. La gente en Israel decía, el rey está loco, anda por el castillo babeando y diciendo incoherencias. Pues le trajeron a una persona que había sido de la misma manera que él, había sido rechazado. Y yo quiero que usted aquí observe esto. Son vidas diferentes, teniendo experiencias muy parecidas. Y lo que le quiero decir en este punto es, usted decide cómo vive. Cuando ya usted conoce la verdad, usted decide cómo vive. Usted decide si se queda odiando, con resentimiento, con percepción de injusticia, amargado. Y cualquiera que decida vivir de esa manera va a tener argumentos valederos para él, pero no para Dios. Argumentos como, por ejemplo, es que esto es muy duro, ese es uno, esto es muy duro. Otro argumento, yo he tratado pero no he podido. El que quiera. Que pareciera ser que Saúl se aferró de eso. Esto es muy duro, yo he tratado pero no he podido. ¿Cómo así? A Saúl cuando lo confrontaban y le decían, ¿qué te ha hecho este muchacho? Hola. El hijo lo confrontó y le dijo, papá, ¿qué te ha hecho David? Un hombre que pelea tus batallas, un hombre que ha traído victoria a Israel. Y el tipo, sintiéndose confrontado, dijo, no, vive Jehová, Dios que nadie va a matar a David, no le va a pasar nada. Pero 5 minutos después, estaban mandando a llamar sicarios. Búsqueme a David, búsquenmelo. Necesito muerto a David. Tráigamelo con la cama, tráigamelo con todo, pero lo necesito muerto. Y entonces, ¿qué diferencia el resultado de un hombre rechazado que terminó estando amargado hasta con su propia familia? Porque la amargura que produce el rechazo, ya lo hemos estudiado y nos hemos asegurado de que es así. Hermanos, se va en contra de su propia familia, se va en contra de su hermano, de su hermana. Hay muchachos, hay jovencitos, hay adultos que nunca han aceptado a un hermano, a una hermana. No lo quiero, no me gusta. Pregúntele por qué. Porque vino a entorpecer mi relación contigo. Porque cuando ella nació, entonces usted me descuidó a mí, se olvidó de mí, no me volvió a acompañar a la hora de dormir, no me volvió a cargar. Y por eso lo odio, por eso la odio. Eso no es escaso. Eso no es escaso. Y entonces muchas personas argumentan cosas diferentes. Como por ejemplo que la otra persona no se ha arrepentido. Un cristiano que dice, sí, yo lo he perdonado, pero es que él vuelve y me ofende. ¿Y qué? ¿Y por qué te dejas ofender? Hay algo, hermano, que tenemos que entender, y es que
Dios, a través de su palabra, nos da sabiduría. ¿Qué nos da? La sabiduría produce en nosotros inteligencia. Oiga, y la guerra no se lleva a cabo con torpeza. La guerra no se lleva a cabo cerrando los ojos y ¡fuera! No, no, hermano. La guerra se lleva a cabo con inteligencia, mirando cuáles son los aspectos. Yo no me puedo engañar. Si yo he decidido no perdonar, ¿para qué me meto con el diablo si el diablo está dentro de mí? ¿Ah? ¿Quiero que me haga daño? No, no. La Biblia dice claramente, y una de las pasajes más fuertes es la parábola de los dos deudores. El que fue perdonado y no quiso perdonar, tranquilo, se lo entregaron a un demonio llamado verdugo, atormentador. No lo deja dormir, lo va enfermando día a día. ¿Y qué puede hacer esa persona que por no perdonar tiene encima la opresión de un demonio? ¿Qué puede hacer? ¿Vivir reprendiendo todo el día, toda la noche? Pastor, yo reprendo, pastor, yo hago guerra. Y todos los días más enfermo. Y no puede dormir. La guerra hay que hacerla con inteligencia. ¿Qué cosa? Con sabiduría, hermano. Eso es lo que... Y la Biblia lo... bueno, si la Biblia no lo dijera, pues estamos perdiendo el tiempo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Póngale cuidado a esto. Me volví y vi debajo del cielo, del sol, que ni es de los ligeros la carrera. Póngale cuidado a esto que dice el proverbista, el predicador. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Póngale cuidado, vaya creciendo en entendimiento. Dice el versículo 18 de ese mismo capítulo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Qué cosa? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Escuche, póngale cuidado. Es doloroso reconocer que hemos conocido personas que en una línea muy tradicional de la iglesia cristiana se enfocaron en que la guerra era 1 hora o 2 horas. Fuera, 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 ahora en el nombre de Jesús, suéltalo. ¿Sí? ¿Sí? Pues cuando usted tiene la autoridad y tiene un corazón limpio, eso funciona. ¿Eso qué? Eso funciona. Pero cuando la persona está cargada de amargura, de reclamos, de rechazo, de odio, esa persona está haciendo lo que está haciendo sin sabiduría. Sin sabiduría. Entonces, está dando lugar a un demonio y está diciéndole que vaya. Yo el viernes pasado le conté algo. El primer pastor que yo conocí se jugaba en sudor. Nos llamaba, él nos conoció y se admiró de la conversión que Dios había hecho en nosotros y me dijo, yo necesito un equipo como ustedes. Y nos hacía ir a Jorgito, el esposo de Mónica, a Héctor Andrés y a mi persona, todos los días a mediodía y nos agarrábamos. ¿Y sabe qué era lo que más reprendía a él? Espíritus de adulterio. Eso era lo que más reprendía a él. Hermano, 1 hora sin parar. Y él dejaba el pozo de sudor allí. ¿Sabe 4 meses después de haber llegado por qué salió? Acusado de adulterio. Entonces yo ¿para qué le digo a un demonio que se vaya si le estoy dando lugar con lo que soy, con lo que pienso, con lo que acepto? ¿Eso es sabiduría? ¿Inteligencia tal vez? ¿Prudencia, sensatez? No, hombre, no. Dios nos está llamando a que miremos cuál es nuestro estado. Saúl no se dio cuenta del estado que él tenía y quiso enfrentar y hasta matar a David. Un hombre que Dios lo había sanado. Un hombre que usó la soledad, el rechazo y el abandono para conectarse con él, para ser sano en su alma. Y cuando se enfrentaron las dos personas, David creía y confiaba en Dios. Saúl no confiaba ni en sí mismo.
Póngase a pensar. Estaba Goliat desafiando a los escuadrones de Israel. El rey Saúl estaba con miedo, metido por allá en el palacio, en su casa real, calladito, no decía nada. No tenía confianza ni siquiera en su propia armadura, pero le prestó la armadura a David y le dijo: vas a ir a pelear con Goliat, usted tan chiquito. Hombre, él es un hombre de guerra, viejo, pero póngase esta armadura a ver. David, obediente, se metió en ese pedazo de hierro y dijo: no, yo con esto no puedo ni caminar. No, déjeme que yo, como he peleado la guerra, como he peleado la batalla contra osos y leones, así lo voy a hacer contra ese incircunciso. Un herido, lleno de odio, con miedo, celos, con envidia, inseguridad, con amargura, frente a otro que había sido sano, y el Señor se lo manda para que lo ayude, y ¿sabe qué? Lo odia. David ayudándole y él odiándolo, lleno de envidia, lleno de celos. Escúchelo, mi hermano, por favor, ya no le demos más lugar a esos demonios que los estamos echando fuera y ellos cada vez más encima. Esa esposa que todo le parece malo del esposo, ese esposo que nada hace la esposa para complacerlo y a él nada le satisface. No, y sé qué, y por qué está mirando. Y claro, yo la vi, yo la pillé, que al hermanito, uy, qué saludo tan especial en el hermanito. Uy, por favor, hermano. ¿Cómo quiere que le vaya bien? ¿Cómo quiere que Dios lo prospere? Con un corazón tan dañado, con un corazón tan amargado, tan lleno de cosas. No, y David tranquilo, sin problema, sin odiar a nadie, le dijo: no, yo creo en el Dios de los ejércitos y yo voy a ir y voy a vencer ese grandulón. Saúl dijo: no se pierde nada, no se pierde nada. Si mata a este chino, bueno, pues al menos alguno de Israel fue y peleó. No, hermano, la certeza, mire lo que produce la sanidad de un alma, del alma de un cristiano. Cuando el cristiano es sano, puede confiar en su Dios. Y cuando un cristiano confía en su Dios, recibe respuesta del Señor. Dele la gloria al Señor. Saúl preguntó al Señor, ¿he de ir y atacar el campamento de los filisteos? Cuando su hijo Jonatán se fue con el escudero y subió por una cuesta a atacar el campamento de los filisteos. Él dijo: ¿puedo ir? Y Dios no le contestó. No le dijo nada. Porque una persona con el corazón dañado no puede tener comunión con Dios, no puede escuchar a Dios. No me venga con cuentos. Que una persona, hermano, lleno de amargura: Dios me dijo, el Espíritu de Dios me dijo, el Señor me mostró, con esa amargura. Le mostró su alma y en un extremo un demonio, pero Dios no. No, porque es que, escuche, hermano, lo hemos estudiado por la Biblia. El que acepta un corazón amargado y no hace nada para ello, está aceptando al menos un demonio, al menos uno. ¿Y cómo va a prosperar en esta tierra? ¿Cómo va a disfrutar de la gloria de Dios, de la plenitud de Cristo, si un demonio lo acompaña ahí en todo lo que hace y lo entorpece cada vez que va a tomar una decisión y no puede pensar con libertad? No, y le frustra todo, negocios, todo, y cada vez lo va enfermando más. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Y póngale cuidado, que el cristiano necesita mucha inteligencia para hacer la guerra, no meterse así porque sí. Ay, hermano, que es que allí reprenden a los demonios. Me voy a meter a reprender demonios cuando la persona es ilegal, cuando la persona es mentirosa, cuando la persona es engañadora. No, hombre. Proverbios, póngale cuidado lo que dice Proverbios. El capítulo número 20. Proverbios 20, versículo número 18. Póngale cuidado. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Sabe, hermano, que yo le preguntaba al Señor, porque yo crecí escuchando que había que pedirle consejo era a Dios, y es verdad, si nos hubieran enseñado a tener una comunión con Dios, usted y yo no necesitaríamos de consejeros. No.
Porque si desde que llegamos a la vida cristiana nos hubieran enseñado que Dios habla, que Él nos escucha y que tenemos que trabajar hasta que podamos escuchar la voz de Dios, le digo una cosa, los consejeros se tendrían que buscar otro servicio. Estaríamos desocupados en cuanto a la consejería, porque cada creyente iría directamente al Espíritu de Dios y del Espíritu de Dios recibiría la mejor consejería, el mejor consejo, la mejor dirección. Pero al no haber sido enseñados a escuchar a Dios, entonces la Biblia dice que lo mejor es buscar consejo. Un consejo bíblico, un consejo direccionado por Dios para pelear la guerra con sabiduría, con inteligencia. Mire lo que dice, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dirección sabia no es a la loca, no es como dando palos al aire. No es que yo me meto aquí y entonces voy a reprender este demonio que me está afectando, pero no he dejado lo malo, no he dejado de odiar, no he dejado de desearle mal a mi enemigo, pero yo sé que ahora me pongo a reprender demonios y más bien se lo mando a mi enemigo para que lo maten. No, hermano. No. Dirección sabia se hace la guerra. Y lo que hemos estado recibiendo y lo que estamos tratando de hacer estos viernes es eso. Desde hace mucho tiempo empezamos a darnos cuenta que la guerra no es solamente gritarle a los demonios que se vayan, no. Hágalo cuando usted está seguro que tiene un corazón sano y que puede ejercer la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. ¿Cuántos recibieron autoridad del Señor? ¿Cuántos lo recibieron de verdad? ¿Usted lo cree? Pero entonces piense que esa autoridad se anula cuando yo tengo pendientes, cuando no estoy en paz con Dios, cuando no estoy en paz con los seres humanos, cuando no estoy en paz conmigo mismo. Ahí está. Y se necesita sabiduría de Dios, se necesita conocimiento de Dios para empezar a reconocer que tal vez yo tengo una situación sin solucionar. No sé, puede que usted dijo, no, yo olvido. Yo sencillamente no tuve papá. Yo insisto con esto porque encuentro mucha situación en esta parte. Yo no tuve papá, no me hizo falta mi papá ni me hace falta, no, yo nada tengo con él. Mentira, mentira. El alma que creció sin papá tiene un reclamo siempre con ese papá que no conoció, con ese papá que conoció pero que no se dio al servicio de su hijo, de su hija. Y es solamente para los sabios, los hijos de Dios, reconocer que algo, algún reclamo, por pequeño que sea, hay dentro del corazón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tiene que haber siempre un reclamo en el alma si yo crecí sin papá? Porque aunque usted lo haya olvidado, al alma no se le olvida que mientras crecía le preguntaban, ¿y cuál es tu papá? No, yo no tengo papá. Y en el colegio le decían, ¿y cuándo va a venir tu papá? No, yo no tengo papá. O por vergüenza no decía nada. Un día de estos viene, un día de estos viene. El día que quiso que le compraran unos guayos, el varón, el día que esa niña quiso que le compraran algo y escuchó que a su compañerita el papá se los compró. Y cuando fue a la mamá le dijo, no, no me alcanza. No tengo sino escasamente para pagar el arriendo, la comida y que usted vaya a estudiar. Él no entiende que en ese momento el alma inmediatamente toma un reclamo. Si yo tuviera papá, si mi papá se hubiera responsabilizado de mí, yo podría tener la oportunidad o de estudiar o de tener este gusto o de lo que sea. Y cuando el cristiano no reconoce que hay algo pendiente por el hecho de haber crecido sin papá o sin mamá, cuando el cristiano reconoce que hay algo que no es solucionado, eso es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Y no puede hacer la guerra así que porque yo, no, lo que pasa es que yo, no hay problema. No, ¿cómo que no hay problema, hermano? Hay mucho problema cuando yo no estoy seguro de que mi corazón está sano, limpio y libre. Hay mucho problema. Y hay dificultades con el mismo Dios, porque ¿quién fue el que le dijo a ese deudor? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías hacer tú lo mismo con tu consiervo, con tu hermano? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. ¿Quién es el que entrega
a la aflicción de un demonio a un cristiano o a cualquier ser humano? Dios. Dios. Aquí Satanás no tiene la autoridad para escoger a quién molesta. No, no. Es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cabeza de todo principado, de toda potestad, el que le permite o no le permite a un demonio afligir la vida de alguien. Y cuando la persona sencillamente decide negarse a reconocer algo en su vida, no está orando con sabiduría, no. Entonces la Biblia dice en los pensamientos con el consejo. Por eso yo siempre le repito, en este lugar hay quien le ayude. El consejero no va a ser de ti una persona dependiente de él, la consejera no te va a ser una persona dependiente de ella, no. Te va a llevar por la palabra a la presencia del Señor y te va a enseñar cómo en la presencia de Dios adquirir la libertad, la sanidad que necesitas. ¿Quién dice amén a eso? Mire lo que dice Proverbios capítulo 24. Porque con ingenio harás la guerra, ingenio. Y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sí lo está leyendo o no? Porque es que yo creo que no. Mire, y hay muchas personas, y yo le doy gracias a Dios como por esa iniciativa que muchas personas han tenido. Me contactan y me dicen, pastor, yo escucho todos sus audios, mire, yo he hecho todo. ¿Te ha dirigido algún consejero? No, pero yo lo he hecho a la forma de él, a la forma de ella. Y yo le digo, ahora vas a hacer un proceso formal, serio, dirigido por alguien que puede identificar en ti aquello que tienes que reconocer y que tienes que en la confesión entregarle a Dios. No puedes seguir haciéndolo así, como que todo lo que le parezca bueno, entonces lo escucho. No. Hermano, la Biblia nos dice que es necesario un consejo sabio. Y nosotros nos preparamos todos los días para ayudarle a usted, para ayudar a las personas que aunque no sean de esta congregación, necesitan una dirección hacia Dios. El consejero no puede hacerte un dependiente de él o de ella, no. El consejero te tiene que guiar hacia el único que libertó, que sanó en la cruz del Calvario cada ser humano que se acerca a él con sinceridad. Es el único, Jesucristo, es el único que puede libertarnos, sanar nuestra alma, nuestro corazón y llenarnos de vida, no de cualquier vida, de vida eterna. Permitiéndonos renunciar al odio, al resentimiento, a la percepción de injusticia. Esas personas, hermano, que en el mundo cristiano se mueven justificándose y justificando a otros. No, pero Dios sabe que yo estaba muy niña. Dios sabe que yo estaba muy jovencito, que yo no tuve la culpa. Bueno, quédese así y se va a quedar siempre en la misma. No, yo no le echo la culpa a mi papá porque qué pecado mi papá. Mi papá se vio en una situación muy difícil y él tuvo que tomar esa decisión. Y yo no lo culpo porque sí. Su alma jamás va a poder salir de la confusión en que está. ¿Por qué mi papá me abandonó? Ese es el mayor síntoma de rechazo que puede tener un ser humano. ¿Por qué mi papá, el que me engendró, se supone que me debería querer, se supone que me debería cuidar? ¿Por qué mi papá que me engendró me botó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me despreció? ¿Por qué? De ahí en adelante esa alma no va a creer que alguien lo pueda querer. No. Y hay personas, escúcheme, hombres y mujeres, que se quedaron solteros porque dijeron, ¿a mí quién me va a mirar? Y el que me mire o la que me mire no es para nada bueno. ¿Por qué? Porque tiene una percepción de que el varón, de que la mujer, porque el varón más importante para ella, su papá, la desechó, la repudió. Y si usted conoce a alguien así, puede ser que esa persona cristiana le diga que no tiene ningún problema, que no tiene nada que solucionar delante del Señor, que simplemente ya ha decidido no casarse, que le parece que no hay nadie en el mundo que pueda servirle para esposo. Y varones que dicen, no, es que yo no veo, pastor, me han dicho a mí, yo no veo, ni en el mundo allá afuera, ni en la iglesia, yo no veo. Las mujeres son tan complicadas. Tiene un problema con una mujer, se llama la mamá.
una mujer lo decepcionó y lo dejó, perdónenme la palabra, lo dejó estéril. Ya todo lo demás, no quiere nada. Mire, y cuídese de esto. Le hablo a las mujeres. Cuídese de esto. Su papá puede haber sido muy buen padre y usted no querer casarse o simplemente no haber encontrado con quién casarse. Y dice, no, es que no he encontrado con quién casarme. Pero es que hay dos cosas que usted tiene que tener en cuenta con relación a su papá. Usted recibió dos enseñanzas, recibió dos ejemplos, dos testimonios de ese varón que fue su papá. Uno como papá y otro como esposo. Y hay mujeres que como papá dicen, no, tuve el mejor papá. Tuve el mejor papá del mundo, mi papá fue excelente. ¿Y qué tan buen esposo fue con tu mamá? No, lo que pasa es que mi mamá era bien fregadita y mi papá la maltrataba, mi papá la, sí, la trataba mal y la insultaba y la irrespetaba y la humillaba, pero es que mi mamá era bien jodidita. Oiga, lo que ella vio es suficiente para no querer vivir lo que la mamá vivió. Aunque ella dice, como papá, excelente, como papá, pero los hombres no saben ser esposos, así que yo no me voy a casar. Y muchas de esas mujeres dicen, no, yo no tengo ningún problema, pastor, no, yo soy libre, yo estoy sana, aleluya, gloria a Dios. Pero se necesita sabiduría. ¿Qué se necesita? Sabiduría. Para hacer la guerra se necesita sabiduría. Hay personas que tienen una enfermedad encima y no se dan cuenta que tienen un nivel de amargura que los está enfermando. Y dicen, ¿pero a quién, pastor? ¿Con quién? Es que yo no entiendo. Y simplemente perciben injusticia en todo lo que hay a su alrededor. Simplemente con eso. Simplemente perciben injusticia con todo lo que hay alrededor. Y que alguien le diga, no, es que el mundo es injusto. Sí, pero si el injusto hace injusticia con usted, es porque usted no es justo. No, a mí me da pena, pero la Biblia lo dice así. El injusto podrá hacer injusticia con otro injusto, pero con usted no. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Y muchas personas aceptan que el mundo es injusto hasta con ellos. Y tienen un reclamo con Dios y dicen que no tienen nada que arreglar. Y no son sabios. No son sabios porque no identifican que ellos están teniendo un problema directamente con Dios. Cuando dicen, yo no sé, yo he orado, yo he ayunado, yo he hecho tantas cosas, le he servido al Señor. Yo no sé por qué me veo como enfrentado a esto. Yo no sé por qué Dios no me ha escuchado. Algo tendrá que haber. Pero bueno, gloria a Dios. Tiene un problema, tiene un reclamo con Dios y no quiere reconocer. Hermano, suelte ese reclamo contra Dios. Dios es bueno. El problema está en usted. Pues sí, digamos que sí. No. Con sabiduría, con inteligencia. Mire lo que dice ese versículo. Porque con ingenio harás la guerra. Tenés que saber cuántos son tus enemigos. ¿Cuál de esos enemigos tiene derecho sobre ti? ¿Cuál tiene ventaja? ¿Por qué tiene ventaja? Porque odias, porque hay ilegalidad en tu corazón, porque estás viviendo con mentira, porque tienes mala disposición de ánimo, reclamos contra alguien, porque hay amargura y se practica la ira, el pleito, la contienda, la enemistad. ¿Por qué? Entonces, si yo voy en desventaja, porque mi estado actual le brinda facilidad a un demonio para atacarme, yo me quedo quieto. Yo con ingenio y con sabiduría me voy a destruir aquello que le da lugar a los demonios en mi vida. ¿Quién está entendiendo hoy? Yo me pongo a trabajar en eso. Claro. Es que hermano, a veces uno no entiende que nos hace mucha falta la sabiduría de Dios. Mucha falta. Hay personas que están, digamos que ellos no dicen practicando el pecado. Ellos no aceptan que están pecando. Ellos dicen, sí, yo tengo algunas faltas. Y la falta es acceder a cierto material de video que no conviene. No, pues yo no estoy viendo ningún desnudo, pero se deleita en la semidesnudez de la mujer natural. Y busca eso, y eso lo va debilitando y lo va llenando de torpeza. Pero ellos dicen, no, pero ¿por qué? Yo no entiendo.
Personas que no cumplen con sus compromisos económicos y quiere que les vaya bien. Pero ¿cómo si le estás dando lugar a un demonio para que te aflija económicamente? Y no reconocen. No reconocen que decidieron no dar el diezmo sino una ofrenda. Algo ahí como una limosna, como en la religión tradicional. No pagan totalmente lo que debería ser, sino que engañan a esa persona que le tienen que pagar o al mismo gobierno, engañan, encubren cosas, pero quiere que les vaya bien. Hermano, nosotros tenemos que pedir sabiduría, inteligencia de Dios para poder hacer la guerra y ser victoriosos en la guerra. ¿Quién dice amén a eso? Mire, mi hermano, que es hermoso, porque cada día el Señor nos permite conocer testimonios maravillosos, testimonios que nos hacen saber que la Biblia es verdad, que la Biblia, hermano, nunca se equivoca. Amén. Y todos los días hay algo nuevo. Usted puede ser que haya asistido a todo este tiempo de la guerra espiritual, pero que hoy esté cayendo en cuenta de algo que de pronto no había entendido antes. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a poner por obra lo que la Biblia nos dice.